Hola, estás en Emilius BGS. Como ves en el título del video, esta es una pregunta muy frecuente pero a la vez también muy difícil de responder en una sola línea. ¿Cómo hacer realidad aumentada en una foto? En varios videos he hablado de este tema varias veces, pero quizá de manera muy técnica. Así que en esta oportunidad hablaré de este tema de manera mucho más general para que puedan entender todo el proceso, porque uno de los pilares de Emilius BGS es educar. Así que ya sabes, todos mis archivos estarán en mi Patreon para que puedas estudiarlos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de fotos. Y esto básicamente es una imagen 2D con colores, matices, donde por lo general aparecen personas o paisajes. Es decir, en este tutorial no hablaremos de código QR. Agregar realidad aumentada en una foto es un proceso relativamente sencillo, por lo que lo más importante en este tema es saber qué aparecerá cuando se active la realidad aumentada. Por ejemplo, debe aparecer quizá una imagen, un video, un objeto 3D, una experiencia más completa. Todo este proceso ya entra en el campo de la estrategia del proyecto. Por cierto, el uso de una foto en realidad aumentada se le conoce como Image Tracking, Target Tracking, Market Tracking y sus derivados. Ahora utilizaremos tres plataformas para explicarte cómo implementar realidad aumentada en una foto. La primera será Spar AR. Es la herramienta para crear filtros de Instagram. Instala la versión más actual y manos a la obra. Lo que necesitamos es abrir el proyecto usando la opción Sharing Experience, que está destinada para trabajar con Instagram y Facebook. Ten en cuenta eso, pues lo que quieras hacer tendrá que conectarse con tu cuenta de redes sociales. Vamos a hacerle clic al botón más y elegimos Target Tracker. Inmediatamente nos pedirán agregar una imagen para que sea nuestro marcador. Utilizaré esta imagen de ejemplo. Ahora lo que debemos pensar es qué elemento vamos a agregar. Por ejemplo, vamos a agregar un archivo 3D. Lo importamos desde la librería de Sketchfab. Acá tenemos a nuestro oso. Punto importante, saber cómo vamos a ubicar el objeto según la posición del marcador. Es decir, si la imagen estará de manera horizontal o vertical. Eso marcará la diferencia del posicionamiento del archivo. Una vez que estés seguro de tu trabajo, podemos probar la experiencia. Le das clic aquí y se enviará a tu cuenta. O la otra forma es utilizar la app llamada Spar AR Player. Listo, acá está. Se generó la experiencia. Por cierto, tengo más de 100 videos sobre cómo crear filtros de Instagram. Te dejo toda la información en el primer comentario. La segunda plataforma será Lens Studio, que sirve para crear experiencias para Snapchat. Es considerada una de las tecnologías más potentes. Al abrir la plataforma, le daremos clic a New Project. Esto es lo primero que verás. Rápidamente hacemos clic a Market Tracking y luego a Image Tracking. Y automáticamente se nos abrirá una pantalla. Seleccionamos nuestra foto. ¡Listo! Para poder trabajar bien esta experiencia, es necesario cambiar el video preview. Básicamente es subir el archivo del tracker. Y si consideras que debes hacer algún cambio, lo puedes hacer sin problemas. Creamos una esfera dentro de la jerarquía del Image Tracking.
y le agregaremos un material interesante que es Fur. Algo que quiero mencionar de Lens Studio es la capacidad de generar que un image tracking se convierta en un word tracker. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente agregaremos un elemento llamado Extended Market Tracking y lo configuramos de tal manera que ya estamos listos para generar la experiencia. Tienes que darle clic a Send to Snapchat y vamos a visualizarlo en nuestro smartphone. ¿Qué te parece? Ten en cuenta que la experiencia que desarrollemos estará ligada a la plataforma de Snapchat. Si quieres aprender cómo hacer esos efectos, tengo un montón de videos, te lo dejo en el primer comentario. Ahora vamos con la última plataforma. Trabajaremos con WebAR. Significa que trabajaremos para generar una experiencia donde utilizaremos un link o una URL para compartir nuestros efectos. Aquí ya no dependeremos de las redes sociales. En este caso usaremos Onyx, una plataforma muy confiable. Regístrate y vamos a crear un proyecto. Elige el tipo de escena, en este caso será imagen. Se nos abrirá una escena donde agregaremos, por ejemplo, imágenes, videos, textos, objetos 3D, audio, en fin, un montón de posibilidades donde podemos crear animaciones interactivas y, por supuesto, usar links para crear una experiencia mucho más completa. Recuerda que al ser una plataforma personalizable y con amplias opciones, existe cierto precio. Tú debes poner en una balanza el beneficio de cada plataforma. ¿Quieres ver la experiencia? ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te parece? Con un simple link ya pudimos ver nuestra experiencia, que tiene un buen desempeño. Ahora, si gustas, puedes crear tus propias experiencias desde cero, codeando y utilizando librerías como por ejemplo MindAR. En fin, espero que haya podido solucionar tus dudas y comiences a desarrollar tus primeras experiencias de realidad aumentada. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Ya sabes que si tienes más dudas, escríbelo en los comentarios que te responderé. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.